Salvatierra, y este es un episodio más de Libertad bajo palabra. Tenemos la suerte o la desgracia de que siempre la escena política nacional nos depara una sorpresa catastrófica o pesadillesca, una tras de otra. No hay pierde. En ese sentido, somos el país más entretenido del mundo, ¿no? Claro que para que podamos disfrutar de ese entretenimiento tendríamos que ser sádicos o masoquistas en el caso de que fuéramos genuinamente peruanos. Sucede que Vizcarra se vacunó de un modo arbitrario, haciendo un uso absolutamente abusivo de su cargo como presidente de la República, pero se sospechó ya en ese instante que no había sido el único. Se ha develado ahora que hay más de 2.000 funcionarios involucrados que han recibido este tipo de vacuna que no ha sido consignada dentro de los montos de las vacunas que habían sido puestas a disposición de los voluntarios en el momento más álgido de la pandemia, mientras miles y miles de compatriotas se morían por no tener ningún paliativo para contener los efectos del nefasto y letal coronavirus. Sobre todo cuando una gestión tan desastrosa como la de Vizcarra no había propiciado la obtención de ningún incremento en camas UCI, ni en ningún tipo del volumen que correspondía a los balones de oxígeno, e inclusive hasta la fecha se mantiene el monopolio de la expedición de oxígeno en este país, que precisamente corrió a cuenta de el que ha sucedido a Macetti, que es el ministro Ugarte. Bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero la verdad que pareciera que quieren provocar un estallido, y francamente en este momento sí sería oportuno que los patriotas y los grandes manifestantes de siempre se manifiesten. Hay ahora un motivo muy claro para marchar y para contraer este estado de cosas tan lamentable. La actuación de Vizcarra respecto de vacunarse por propia cuenta, él y su mujer, ya de por sí era un acto muy censurable. Pero el contubernio que se ha dado con estos casi 2.000 funcionarios, según todos los reportes que también se han servido de esta vacuna, es francamente un caso no insólito, porque hemos tenido toda la vida una cantidad inmensa de traidores a la patria en diferentes momentos de nuestra historia. Lo hemos sabido a cada instante, pero esto no se ha visto ni desde el tiempo de la guerra con Chile, francamente, porque ante esta situación calamitosa de la muerte de tanta gente, sacar una ventaja tan grande, y lo peor, mantenerlo en reserva, porque todavía se hubiera tenido la hidalguía de decir en un primer momento, me vacuno yo y nos vacunamos todos aquí porque tenemos que atender medidas muy necesarias y que no pueden, digamos, tener una mediación para que asuma otro en el país, por lo menos habría un acto hidalgo de su parte, pero no, siempre en el mundo de las tergiversaciones, de las sombras, de la trampa y de la traición, como está acostumbrado a moverse el expresidente Vizcarra. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Como decía, la gente que siempre se indigna, es la situación perfecta para que sientan el peso de haberse visto manipulados en ocasiones anteriores a la que no correspondía, digamos, una efusión cívica pública marchante. Lo de ahora, francamente, es uno de los episodios más oscuros y más canallescos de nuestra historia reciente, y tienen que servir para dejar establecido que así ha sucedido. No puede mediar ninguna tergiversación sobre los hechos que se han presentado en el curso de esta noche, e inclusive qué cosa están haciendo los fiscales, e inclusive la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que no ha ido contra Vizcarra, porque acá por lo menos se puede presumir la comisión de los delitos, puede ser de negociación incompatible y de hecho, de cohecho pasivo, por sacar este tipo de ventaja. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público hasta esta hora? No hay nada que esté haciendo y probablemente no haga nada, pero si no fuera de cuenta del grupo por el que está regido, inmediatamente que ya estuvieran dictando mandato de detención por lo menos. Y expedia que la prisión preventiva saldría de acá 2 o 3 días. Así es como se maneja la justicia en este país. Y ahora que ya francamente con este escándalo de las vacunas ha quedado claro hasta para el más
denodado de los seguidores de Vizcarra, que Vizcarra es un individuo de la peor calaña, hay que entender que cuando arrancó el tema de los cuellos blancos, que son por supuesto nefastos y todo lo demás, se decía que había un bando que era limpio y que luchaba contra la corrupción. Eso es mentira absolutamente. Aquí lo que hubo es dos bandas corruptas que luego se manifestaron por cuenta del Ejecutivo y del Congreso, porque indudablemente el Congreso actual y el Congreso anterior, con la mayoría de Fuerza Popular, son absolutamente inidóneos para sus cargos y por supuesto que son indeseables en todo sentido. Pero los representantes del Poder Ejecutivo no fueron ni son, y probablemente, según se ve el panorama electoral de abril, serán mejores que lo que hemos conocido. Entonces, acá hubo dos bandos delincuenciales disputándose un botín, que es el Estado y que es la conciencia de la gran mayoría de la población, que está vedada de entender cómo son las cosas gracias a los medios de prensa que manipulan sus conciencias, que para colmo de males tampoco han tenido la oportunidad de desarrollar plenamente. Entonces, entre esta manipulación de la realidad y esta clase de agentes absolutamente nocivos, el Perú, en medio de su peor crisis, por cuenta también de algunos otros enajenados, dice que hay que celebrar que esté llegando, hoy que ha llegado el segundo destacamento o el envío de las vacunas, que creo que llegan a ser 1 millón, para una población de 33 millones. No es ser mezquino, como dicen muchos, criticar esta situación. Por supuesto que, por lo menos Sagasti, en el poco tiempo que está al frente de la presidencia, ha tenido un acierto que no tuvo Vizcarra. Pero hasta ahí puede llegar el límite y el alcance del elogio que corresponde. No se puede encumbrar, ni exaltar o ensalzar esa medida, porque es apenas una medida más o menos necesaria o justa, pero no es algo excepcional. E igual, el país sigue sin tener una dotación adecuada de camas UCI para todos los pacientes de COVID-19. La falta de provisión del oxígeno, del mismo modo, no se ha ido en contra de ese monopolio del oxígeno que ha hecho tanto daño al país, y dudo mucho que Sagasti lo vaya a hacer. Hace rato debería haberse intervenido allí. En cualquier otro país del mundo, por más liberal que sea, hubieran intervenido en ello. Ahora, hablando de liberales y de cuestiones de Estado, ha fallecido Carlos Saúl Menem, que fue presidente de la Argentina del 89 al 99, y que encontró la Argentina en una recesión tremenda y que empleó los métodos, los mecanismos que acá también empleó Fujimori en otros países que se debían al Consejo de Washington, ¿no? Pero con Menem suceden unas cosas muy contradictorias. Fue un hombre muy simpático, tuvo una vida personal muy interesante, era un playboy, pero también fue un tipo acusado de crímenes y de corrupción, un personaje tremendo. Quizás corresponda que lo juzguen los argentinos, pero me daba que hacer manifestarme sobre ello, porque hubo un tráfico de armas en el gobierno de Menem que derivaron. Muchos se acuerdan que fue solamente aquí para el Ecuador cuando el conflicto entre Perú y Ecuador, ¿no es cierto? Pero también derivaban armas a Yugoslavia, era completo Menem. Bueno, que en paz descanse y que lo juzguen los argentinos, pero un hombre muy contradictorio, paradójico, y que pese a todas las denuncias en su contra, ha fallecido, creo que siendo senador allá. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente bloque del programa para continuar con nuestras indagaciones críticas acerca de la actualidad nacional. Adelante, Radio Miraflores.
Bien, retomamos Libertad bajo palabra. Nos acompaña en este bloque la doctora Fanny Riaño, que es abogada y que es experta en salud pública. De hecho, tiene un doctorado en esa materia. Le damos la bienvenida, Fanny. Buenas noches. Buenas noches, Percy. Gracias por la invitación a tu programa y también por medio de tu canal, de alguna manera, tu medio de comunicación, extender también un saludo a tus radio y televisión oyentes. Perfecto, Fanny, muy amable. Entonces, vamos a ver, la salud, indudablemente el curso del último año ha tomado, digamos, una situación de una expectación mayúscula como no la ha tenido nunca antes, y no es para menos. El COVID-19 ha arrasado con todo el mundo y el Perú ha estado mucho más que expuesto por las deficiencias que tiene el sector salud en el país. Coméntanos cuál es tu percepción inicial acerca de todo lo que ha transcurrido este último año de COVID-19 sobre el país, sobre el mundo. Bueno, desde que nos enteramos, de alguna manera, el mundo, ¿no?, que fue aproximadamente más de un año, ¿no?, y el Perú emitió sus normativas para de alguna manera reprimirnos en una cuarentena que se le denominó y un estado de emergencia, puso a todo el país en zozobra, ¿no? Sabíamos que de alguna forma, desde algún brote que inició en China, estaba viéndose que de alguna forma se iba a extender, ¿no? Todavía está en investigación el tema de la Organización Mundial de la Salud, cómo pudo determinar ese tema, pero desde que llegó a nuestro país, desde marzo en realidad, se ha tomado, considero, no muy acertadas decisiones de cómo manejar esta pandemia, ¿no? Y también eso refleja lo que de alguna forma nuestras autoridades desconocen cómo manejar algo que de alguna forma jamás lo han visto, ¿no? Y que día tras día tras día, de alguna forma, recién se está tratando de ver cómo sigue evolucionando esta enfermedad, ¿no? Y como siempre se dice, ¿no? Salud no solamente es estar físicamente, no solamente es el aspecto social, también es el aspecto del tema de la salud mental. Y si nos enfocamos a la tríada de la definición de salud, pues yo creo que de alguna manera todos estamos afectados por esta pandemia, Percy. Estar físicamente. Indudablemente. ¿Perdón? Ya, te entendí hasta ahí. Indudablemente que todos nos vemos afectados por el impacto del COVID-19, pero hay cosas que más o menos dependen de cada uno, pero hay otros elementos que sí dependen exclusivamente del gobierno. Entonces, una impresión general es que el gobierno ha fracasado en todos sus extremos. Ahora último, ha renunciado Pilar Massetti. ¿Qué de bueno hizo Pilar Massetti todo el tiempo que estuvo al frente del ministerio? Y lo peor, que mucha gente que no conoce el tema dice, ¿cómo es posible que hayan perpetrado que Massetti presente su renuncia como si fuera que se acabó el mundo? Si cualquier otro profesional del sector podría hacerse cargo, todavía si hubiera pues tenido unas elevadas cifras de un cumplimiento en la gestión que fuese solvente, ¿no? Notable, se podría justificar. Yo no veo ninguna justificación para ese alarmismo de la gente. Bueno, Percy, en unas circunstancias donde nos encontramos en plena pandemia, todos los cambios de gestión realmente recobra un tema de una zozobra hacia toda la población, ¿no? La renuncia de la ministra Massetti se ha debido más a los cuestionamientos que ha habido en el Congreso de la República y de la censura que le estaban interponiendo, ¿no? Entonces, yo creo que no se cuestiona también lo profesional que es, ¿no? Ha dirigido en varios periodos el tema del ministerio, pero dirigir un país en estas circunstancias, y no es que esté a favor de ella, pero considero que no solamente es la ministra, sino es todo el equipo que está detrás de ella, ¿no? No es solamente ella, es la cara visible, por supuesto, ¿no?
pero es todo su equipo. Entonces, ahí sí hay muchos aspectos que analizar, ¿no? ¿Dónde está fallando el sector salud propiamente? También hay que ver, Percy, que en el mundo, ¿no? Ha colapsado también los sistemas sanitarios en todo el mundo, ¿no? Y mucho más en los países desarrollados, ¿no? Entonces, no es tanto el tema, creo que de la ministra Pilar Macetti, ¿no? Yo creo que es Ya. todo el sistema en salud y no es tampoco de este periodo y esta gestión, sino considero que es paulatinamente de gestiones presidenciales y presidenciales que ya se viene arrastrando problemas que se ha reflejado ahora, ¿no? Como viste, el colapso de los hospitales, el déficit de recursos humanos que hay en los hospitales, y me refiero en recursos humanos porque hay déficit de profesionales médicos y profesionales no médicos también en todas partes de nuestro país. Yo que no solamente soy abogada, también soy obstetra, como te lo he comentado en algún momento. Y cuando Tienes un yo hice doctorado en salud pública, que he hecho sí, mención de eso. sí, soy doctora en salud pública, pero adicionalmente tengo otra profesión, soy licenciada en obstetricia también. Y cuando yo hice mi internado en el Cusco y visité muchos lugares en la parte rural, en los centros de salud y en los recónditos lugares de nuestro país, lo que de alguna forma se encuentran es solo a un profesional de salud y a un técnico cuando no está todo el equipo de salud. Entonces se tiene que reforzar desde el primer nivel de salud y lo podríamos tomar en consideración como lo toma, por ejemplo, su sistema que tiene Cuba, ¿no? Refuerza el primer nivel de atención. Entonces, aquí ha habido propiamente se podría decir, ha salido a la luz lo que en grandes gobiernos ha sido una deficiencia. Eso es Yo lo te que está entiendo, sucediendo. yo te entiendo, comprendo plenamente que hay una responsabilidad, es todo un proceso que ha degenerado en esta crisis, indudablemente, pero cuando hay una crisis, hay alternativas de solución que el gestor o el gobernante puede proponer y pensar. E indudablemente, comparto que quizás Bassetti no sea la única responsable. Hay un equipo detrás y lo hago extensivo a todos los representantes del Poder Ejecutivo, que son un desastre, con el mismo Sagasti, que ahora, por supuesto, ha dado un paso delante de Vizcarra porque ha traído 1 millón de vacunas, pero igual 1 millón de vacunas para la población de 33 millones que somos en este momento no es suficiente. Quería matizar un punto sobre Pilar Bassetti. Pilar Bassetti, cuando fue ministra del Interior, tuvo una circunstancia no tan idónea respecto de la adquisición de unos patrulleros que inclusive luego fueron desestimados por Alba Castro, que tenía que ver ahí, cuando entró él luego, desestimó estas adquisiciones. Fue todo un embrollo en esas épocas. Creo que es el año 2006 o 2007. Entonces, habría que calibrar. Igualmente ahora ha entrado Ugarte, que en su momento fue quien propició dentro del sector salud que se diera este monopolio sobre el oxígeno, que sabemos que una de las principales deficiencias que tienen los hospitales públicos en este momento es la falta de provisión de oxígeno, porque según la normativa vigente, el oxígeno que pueden, digamos, utilizar tiene que ser de una pureza del 99%, cuando en otros sitios se puede usar del 93% o menos. ¿Qué percepción tienes, por ejemplo, Fanny, sobre esta circunstancia tan dramática que miles de compatriotas se mueren en los pasillos de los hospitales porque no tienen oxígeno, se mueren ahogados, que es lo peor? Cuéntanos, Fanny. Sí, realmente este punto es bastante cuestionable. Es lamentable que en nuestro país tengan que fallecer muchos de nuestros, todos los peruanos por un déficit burocrático, ¿no? Cuando se ha comprobado científicamente, efectivamente, como tú muy bien lo mencionas, la calidad de la pureza del oxígeno que podría darse al 93%, ¿no? Continúan las investigaciones al respecto sobre ese tema, sobre la normativa que se emitió y efectivamente fue en la gestión del doctor Ugarte. Bueno, creo que se está tratando en el Congreso un poco de poder sacar esa normativa, aparte se han emitido decretos en la cual se está utilizando el oxígeno al 93% ya, ¿no? Pero
lamentablemente, pues en su momento, y también, como le menciono, siguen en las investigaciones, habría un oligopolio, ¿no? De empresas que han empezado, pues, a ingresar a nuestro país y dejando a un lado empresas peruanas que también suministraban este elemento tan vital y que se ha vuelto como una necesidad en nuestro país, y que es, pues, reitero, lamentable que estén muriendo por una falta de oxígeno, ¿no? Teniendo muchas empresas mineras que, bueno, ahora con las gestiones que se están haciendo, están tratando de disminuir este aspecto y que pueda llegar oxígeno, y sigue el tema de que es lamentable porque no se llega a todos y muchos están muriendo por ello. Entonces, creo que ahora la solución aparente a toda esta pandemia es la tan ansiada vacuna, ¿no? Considero que por ahí va el tema, a ver si. Ahora vamos a ver cómo se llega, porque francamente hay reportes de que inclusive las vacunas que están llegando, que igual siguen siendo en una cantidad mínima, han sido adquiridas por un costo muy superior al que ofrece el mercado. Son cosas que tendrán que investigarse en su momento. Pero para no dejar el tema de las vacunas, como había comentado en el primer bloque del programa, esta circunstancia en la que Vizcarra se ha vacunado de una manera arbitraria, por decirlo menos, ha implicado, como se ha sabido en el curso de esta noche, a casi 2.000 funcionarios. ¿Qué cosa nos demuestra esto? ¿Cuál es tu percepción de esta circunstancia, Fanny? Bueno, acá hay muchos aspectos que comentar, estimado Percy. Las investigaciones van a tener que darse. Ya escuché el pronunciamiento ya del actual ministro de Salud respecto a ello. Ya se ha emitido, ya ordenó de que haya unas comisiones de investigación a todos los funcionarios que han estado en la gestión del expresidente Martín Vizcarra, y todos los que han estado implicados en el tema, ¿no? Ya hemos escuchado en el transcurso del día varias renuncias de muchos de ellos. Entiendo que poco a poco van a empezar a renunciar, y va a esclarecerse el tema de cuántos más han recibido la vacuna antes de que mucho de la población, ¿no? Realmente es cuestionable todo lo que estamos escuchando como ciudadanos, creo, y viendo que creo que a todos nos ha tocado de alguna manera el corazón, y también el tema sentimental de que muchos seres queridos, amigos, hermanos y familiares bastante cercanos estén muriendo, y otras personas que están en los altos cargos y se benefician del tal tengan que recibir la vacuna antes que ellos, ¿no? Cuestionable total. Efectivamente, coincido con esa perspectiva, porque es un acto que ya bordea la traición a la patria. Como dije, es una cosa que yo no la he visto prácticamente desde el tiempo de la guerra con Chile, con cuántos petepatrias que hubo. Ahora, Fanny, acá hay inclusive implicancias que exceden lo administrativo. Por lo menos en el caso de Vizcarra se habla y se especula que puede darse el hecho de haberse consumado el delito de negociación incompatible, o por lo menos el de cohecho pasivo. Pero ¿cuántas otras acciones del expresidente Vizcarra, digamos, podrían ser atendidas dentro de un marco delictivo, y sin embargo el Ministerio Público no obra para nada en contra suya? ¿Cuál sería tu percepción como abogada, a ver, en este último punto, Fanny? No soy especialista en el campo penal, ¿no? Específicamente, ya he visto algunos juristas que se han pronunciado al respecto, pero dentro de los delitos, no solamente el cohecho pasivo que mencionas, ¿no? Sino también contra la fe pública y contra la administración pública, ¿no? Yo no considero que llegaría al tema tanto de traición a la patria, como mencionas, ¿no? No, como delito no, como delito no. No, pero de alguna forma eso va a entrar en mis investigaciones propiamente, pero considero que son algunos de los delitos que a simple vista pues brotan de las decisiones que tomó en su gestión el expresidente Martín Vizcarra. Bien, Fanny, ahora te comento, sé que en este momento,
Sé que en este instante, para variar otra cosa, como para despedirnos, eres la vicepresidenta del Club Moquegua, una región tan hermosa que no puede verse mellada, digamos, por las actuaciones del expresidente, que francamente atentan contra todo el país y no solo contra su región de origen. Cuéntanos acerca de las proyecciones, digamos, en la institución en la cual tienes esta encargatura. Gracias, Percy, por el espacio que me permites en este sentido. Hace 2 semanas fueron las elecciones en el Club Departamental Moquegua y, bueno, tiene nueva directiva que va a ser en un transcurso de estos 2 años, ¿no? 2021 hasta el 2023 y entre ellos, pues, también golpeados por esta pandemia, porque hemos recibido a un Club Departamental Moquegua con muchas deudas, con muchos problemas, porque a todos nos ha de alguna manera afectado el tema de del estado de emergencia, ¿no? Muchos no se está trabajando, otros no están recibiendo de alguna manera ingresos, entonces eso hace también que los clubes departamentales, como otros clubes, no puedan sostenerse porque no hay aportes de los propios socios. Pero ante ellos tenemos una valla bastante alta que trabajar, pero asimismo estamos organizados ya y vamos a tratar de resurgir el club en muchos aspectos, y creo que uno de los aspectos más importantes es en el tema cultural, que es lo que nos trae de alguna forma a los residentes que se encuentran en la ciudad de Lima y son moqueguanos, ¿no? Que no quieren perder parte de su tradición, parte de sus costumbres, y saber que tienen de alguna manera paisanos aquí en la capital que pueden contar con ellos, ¿no? Y entre ellos tenemos bastantes actividades que de alguna forma estamos tratando de resurgir, como por ejemplo resaltar el hecho de qué han sido los moqueguanos emblemáticos, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho por el Perú? ¿Qué es lo que han hecho por el mundo? Transmitir las tradiciones, nuestras costumbres, nuestros ricos licores, y transmitirlos también a otras, de alguna forma, generaciones, ¿no? Generaciones de moqueguanos y hijos de moqueguanos también, que de alguna forma no conocen el tema de las culturas moqueguanas, ¿no? Transmitir a ellos. Pasa en todo el país, todas las regiones del país padecen de lo mismo, una falta de identidad que por supuesto se suma a la falta de identidad general que es nuestra identidad como peruanos, ¿no? Que no nos reconocemos como tales, no nos identificamos, y la verdad que por eso también estamos como estamos, Fanny. Qué bueno que estén realizando esas actividades que deben replicarse e intensificarse en todas las otras regiones del país por cuenta de la sociedad civil, tendrá que ser, o de cualquier otra cuenta, porque francamente si dejamos en manos del aparato público este tipo de proposiciones, se va a esperar hasta el día del juicio final, ¿no? Fanny, te agradezco tu participación ahora, entonces cuento con poder conversar contigo en otro momento también acá en el programa, en los temas de tu especialidad. Entonces, nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Percy, por el espacio que me brindas en este importante medio, y dirigirme pues a todos tus radios y teleoyentes en esta noche, en esta invitación. El país vive en mucha zozobra en este momento. Lo que se pide a todos es cuídese uno mismo para cuidar a los demás, y continuar con todas las medidas y los protocolos emitidos tanto por el Estado como las medidas emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Es la única manera de poder preservar nuestra vida, cuidándonos a todos nosotros. Gracias, Percy, por la invitación, y hasta otra oportunidad. Gracias por la invitación. Perfecto. Vamos entonces, Radio Miraflores Televisión, al siguiente bloque, el bloque final del programa. Adelante.
Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra, este bloque final, para redondear algunas de las ideas que se han propuesto esta noche en este espacio. Una es que ciertamente está fallando todo el aparato público. Y es cierto que el COVID-19 ha afectado a todo el mundo, indudablemente, por eso es una pandemia. Pero hay países que han tenido respuestas contundentes contra el COVID-19. Inclusive se han construido hospitales específicos para hacerle frente al COVID-19 con todos los implementos, con camas UCI, con oxígeno. Hay un hospital en El Salvador que se hizo por cuenta de Nayib Bukele, que puede ser un personaje muy discutible, pero que tuvo los arrestos para llevar a cabo una obra. Porque francamente, con el presupuesto público que goza cada estado, a fin de cuentas lo que se necesita es la voluntad política de llevar a hacer las cosas. Claro que no todo puede ser voluntarismo, pero sí es muy importante querer hacer las cosas. Por ejemplo, no se preguntan por qué se ha demorado tanto Vizcarra y nunca llegaban vacunas y Sagasti en un ratito ha podido conseguir vacunas, aunque sea Sinopharm. En el momento que aparecieron las vacunas Sputnik, el que menos que tuvo una noción de qué tan grave iba el COVID dijo, tiene el Perú que aproximarse al gobierno ruso. Pero Vizcarra, un hombre absolutamente falto de carácter y útil y hábil únicamente para la mentira, no tuvo esa disposición de conversar con el gobierno ruso. Como lo hemos dicho, se ha propalado información de que inclusive el embajador de Rusia en el Perú ha estado buscando ahora último al mismo Sagasti y tampoco le han brindado ninguna atención. Entonces, esta dependencia, este encanallamiento de los gobernantes del Perú hacia un país extranjero, francamente, a estas alturas de la vida, ¿cómo es posible? Son supuestamente 200 años de independencia que tenemos para que esta categoría de tipejos no puedan propiciar un bienestar para el país por estar supeditados a un gobierno que no tiene nada que hacer. Y lo peor, que era cuando estaba Trump de presidente de los Estados Unidos, así debajo es Vizcarra. Y ahora me sorprende ver que escriben, por ejemplo, en mi página, ahora mismo están escribiendo que Vizcarra, bueno, la gente, me preocupa sobre todo el vasto pueblo que no tiene los elementos para interpretar correctamente qué cosas están pasando, pero hay gente que ya de por sí también es nociva para sí misma. ¿Cómo es posible que haya gente que a estas alturas ya de lo que se sabe de Vizcarra insistan que no hubo ninguna gravedad en los hechos que ha realizado Vizcarra? Por último, hay uno que dice, bueno, todos somos unos sinvergüenzas de haber estado en la posición de Vizcarra, de repente también hubiésemos vacunado a toda la familia, a todos los amigos. Por favor, yo creo que el principio de la presunción de inocencia y sobre todo el principio de la buena fe no nos puede llevar a pensar de una manera que francamente es criminal. Es como que uno piensa que todo el mundo es ladrón, no puede ser. Y lo peor, que es una manifestación de estupidez. ¿Por qué? Porque la estupidez es hacerse daño uno y, digamos, quienes están en el entorno más cercano sin obtener siquiera una ventaja. O sea, dañan a los demás, se dañan a sí mismos, no sacan ningún provecho y simplemente defienden a un sinvergüenza porque tienen esa idea torcida de que todos en este país somos la misma categoría de desvergonzados. Y la verdad que yo estoy muy, digamos, en una circunstancia de oposición a quienes se creen los depositarios de la moral pública, pero tampoco puedo aceptar que todos los peruanos sean como esta clase de gentes. Ahora, cuando voy a esto que se creen los depositarios de la moral pública, indudablemente me refiero a vastos sectores de la izquierda, ¿no? Que toda la vida se han creído los depositarios de la ética por estar en contra del capitalismo, estar en contra de la gente que oprime a las mayorías. A cierto punto puede ser, pero tampoco es así. Y al Partido Morado, que francamente una desgracia. Yo no es por ser autorreferencial, pero recomiendo el artículo que he publicado hoy que se titula Crueldad, Credulidad y Mentiras en el país de las pesadillas, que indudablemente es el Perú, ¿no? Pensar que alguien le llamaba en el país de las maravillas o la gente soñaba que acá era el paraíso en la tierra en el siglo XVI, etcétera. Verdaderamente estamos en una circunstancia infernal y no existe gente que esclarezca esto, digamos, en diferentes medios, ¿no?
desde un espacio como este, Radio Miraflores Televisión, tratamos de que las cosas puedan ser más claras para la gente, pero esto no necesariamente se materializa de un modo masivo. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos han ofrecido durante el curso de esta pandemia la mayoría de los medios? Hasta hace muy poco tiempo, nada más, exaltando la menor acción de Vizcarra como algo muy positivo. No es así. Vizcarra es un personaje, espero que sea la última vez que le dedico tantos minutos, pero francamente es un personaje que desde un inicio no tenía los elementos idóneos para hacerse cargo de la presidencia, no solamente por su gestión al frente del gobierno regional de Moquegua, sino por su participación en un partido como PPK. Y yo puedo entender que es muy difícil participar en política. Yo soy un analista ya con mucha experiencia y, por supuesto, hay individuos de muy buenas intenciones y buenos expertise y todo lo demás que participan en cualquier clase de partido que son un desastre porque no hay oferta ni posibilidades para que ellos estén en un partido con gente como ellos mismos. No tienen de qué avergonzarse. Se puede admitir por ahí que, bueno, no tuvieron mayores posibilidades. Sería mejor que participaran frente a estos partidos confrontándolos desde las diferentes posibilidades que tienen, pero bueno. Pero con el partido de PPK, esto se amplificó miles de veces. Y Vizcarra no solamente participó del partido de PPK, sino que fue como segundo vicepresidente, como primer vicepresidente. Entonces, esto es tremendo, porque luego se supo que Vizcarra complotó con el fujimorismo, y esto es algo que mucha gente cubre, porque él mismo lo negó, se reunió con Keiko para que le favorezcan en el ejercicio de la presidencia. Porque con la mayoría que tenía Fuerza Popular en aquel entonces, con los antecedentes de Vizcarra, tenían razones de sobra, más lo del caso Chinchero, cuando él fue ministro de Transportes, para vacarlo a Vizcarra desde el primer momento y le hubieran impedido empoderarse de la manera en que lo hizo. Pero claro, ellos no querían compartir el poder con un personaje como Mercedes Arauz, que también, por supuesto, que es idónea y todo lo demás, pero estábamos atendiendo las circunstancias de Vizcarra. Entonces Vizcarra llega al poder traicionando a quienes sus defensores, o los que luego fuesen sus defensores y fueron sus defensores de Illores, odian. O sea, traicionó a los fujimoristas. Y para algunos les parecerá una viveza, pero alguien que juega en estos sentidos, ¿qué cosa le puede dar a nadie de bien? Absolutamente nada. Y luego todo el curso de mentiras que propaló en el curso de su administración, tremendo. No conocía a Camayo, no conocía al uno y al otro, hasta el extremo del ridículo y de la vergüenza. Llegaron todos los extremos en los que negaba la realidad, como lo sigue negando ahora con lo de la vacuna. Ahora ha salido ya que era un valiente, había gente que lo comparaba con Daniel Alcides Carrió. La Universidad Cayetano Heredia ha manifestado públicamente que Vizcarra no formaba parte del padrón de los 12.000 voluntarios. He ahí, digamos, el primer elemento de su mentira. Ahora, con lo que se ha propagado esta noche, de que no solamente él, sino que como 2.000 funcionarios también han recibido este tipo de ventajas sobre la población, francamente que se ha configurado uno de los momentos más deplorables y despreciables de la vida política del país. Es una situación tremenda. Y como decía, hay gente que insiste en defenderlo y todavía increpando a la vasta multitud de peruanos que todos son unos sinvergüenzas, unos desgraciados, del mismo modo que el presidente. La verdad que eso no puede tener ningún asidero. ¿En qué extremos tan hundidos está nuestro país? Es francamente ya el borde de, no sé, es la circunstancia más grave que francamente se agotarían los poetas, los escritores, inventando una figura que pueda dar una determinación exacta de qué tan embrollados estamos. Es francamente terrible. Hay que tener en cuenta toda la gente que ha apoyado a Vizcarra hasta hace unas semanas. Poco a poco los progres y los izquierdistas se han ido apartando de este ambiente
que le daba una protección particular a Vizcarra, porque tienen quizás más chino político que otros, pero no se olvide que el 9 de noviembre, muy bien, que se dio la vacancia en contra de este presidente, multitud de gentes equivocaron el rumbo y ya con esto queda corroborado que no tenían nada que hacer. Sobre todo medios de prensa como IDL, como La República, como El Comercio, que mostraron grandes rótulos que la gente tenía que salir a marchar porque se había configurado un golpe de Estado. He allí una muestra amplificada por estos entes, digamos, periodísticos, de lo que hace Vizcarra, que sigue negando. Ahora, pese a que la galleta no heredia se ha pronunciado, el hombre sigue negando, e inclusive se ha estado difundiendo por internet una supuesta cartilla de vacunación de Vizcarra, que es una inepcia total, entre tanto fake news que hay, pero así van confundiendo a la gente. La verdad, esto es absolutamente terrible, ¿no? Entonces, no olvidar, porque lo más fácil y lo que siempre tiene a disposición el peruano es olvidarse, y no hay que olvidar. Por eso no hay que olvidar que Massetti tuvo una participación bastante incierta el año 2006 o 2007, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior, que fue tan grave que el ministro que le sucedió, que fue Alba Castro, desestimó todas las adquisiciones de esos patrulleros que tenían una serie de vicios. Sin embargo, hasta la fecha, no hay una resolución exacta de lo que está pasando. Con Ugarte, actual ministro de Salud, del mismo modo, se propició este oligopolio, este monopolio respecto de los valores de oxígeno o de la expedición y recreación de oxígeno en el país, y eso no puede ser, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo 2 o 3 personajes que se le llamó los ángeles del oxígeno, que inclusive uno murió en el curso de esta pandemia? ¿Cómo es posible que gente, digamos, honesta y que está dedicada a querer ayudar al país dentro de sus posibilidades quizás escasas, hayan ya padecido, en tanto que otros sinvergüenzas viven muy tranquilos, recibiendo una serie de ventajas que debe dolernos a los peruanos por esa circunstancia tan arbitraria, tan desigual y tan canallesca? Para un país, en un mundo además que prácticamente estamos cubiertos de luto, tener esta clase de personajes en el medio público, ejerciendo el poder y el gobierno, es francamente una desgracia y un desastre. Así que eso ha sido todo por hoy esta noche, pero recapitulen en los conceptos que hemos venido proponiendo desde el inicio de nuestro programa y también en los artículos y ensayos que divulgamos en la web. Entonces será hasta el miércoles el Libertad Bajo Palabra, como siempre, Radio Miraflores Televisión. Buenas noches.